Ya saben que las clases que se graban las pueden ver en la plataforma virtual. Ahí, ayer subí las clases que se grabaron ayer y ahí las pueden hacer. A ver. Bueno, vamos a continuar con el tema de ayer, el efecto electromagnético. Y en modo repaso, hemos dicho, bueno, hemos empezado con las ondas. Hemos dicho que las ondas como tales son una manera en que se propaga la energía a través del espacio. Permítame, me manda un mensaje que dice que la conexión es inestable. Ok. Ok. Bueno, ¿todos me están volviendo a captar? Ok. Voy a continuar. Entonces, bueno, habíamos dicho de que una onda es una manera en que se propaga la energía a través del espacio. Existen maneras, existen diferentes ondas en el espacio. Por ejemplo, las ondas de agua que se forman, por ejemplo, cuando ustedes lanzan un objeto, las ondas sonoras, es otra manera de ondas que se propagan en el espacio. Y entonces hemos dicho que de esas ondas nosotros podemos identificar primeramente la amplitud. La amplitud es el valor máximo que puede alcanzar la onda, en vez de decir es la altura máxima que puede alcanzar esa onda. Por ejemplo, cuando ustedes lanzan una roca al agua, ustedes pueden ver que las ondas tienen cierta altura, ¿verdad? Eso es precisamente la amplitud. La amplitud es la altura de la onda. Eh, bueno, eso lo vamos a conocer. También hemos dicho que la onda está conformada por una serie de valles y crestas, valles y crestas, valles y crestas, y que estos valles y crestas se van repitiendo. Es decir, que la onda, cuando viaja a través del espacio, va constantemente repitiendo sus valores, es decir, pasa un valle, pasa una cresta, nuevamente pasa un valle, pasa una cresta. Damos aquí este ejemplo. Tenemos una cresta, un valle. Luego, otra vez otra cresta, por un valle, otra cresta, ahora un valle. Esa es la idea de la onda. Entonces, captando esa idea de que los valores de la onda se van constantemente repitiendo, podemos introducir un concepto que se llama longitud de onda. Longitud de onda es la distancia de la onda, es la distancia en la cual la onda vuelve a repetir sus valores. Eso es, lo podemos considerar así. Podemos considerar que la longitud de onda puede, por ejemplo, ser la distancia que hay entre dos crestas a dos crestas, entre una cresta a una cresta. Por ejemplo, vamos aquí este ejemplo de la onda. La longitud de onda aquí es la distancia desde esta cresta hasta esta otra cresta. Así es como vamos a definir longitud de onda. Habíamos dicho que frecuencia es una cantidad que indica qué tanto se va a repetir esos valores la onda, es decir, con qué tanta frecuencia, por decirlo así, valga la redundancia, se van a ir repitiendo esos valores. Entonces, si la frecuencia, por ejemplo, es muy alta, ustedes van a ver que esos valores de valles y crestas se van a repetir muy rápido. Pero si la frecuencia es muy baja, esos valores de valles y crestas se van a repetir con menos frecuencia, por decirlo así. Eso es precisamente la frecuencia. Y entonces, eh, yo puedo saber exactamente a qué velocidad se desplaza la onda cuando se propaga en el espacio a través de la frecuencia y la longitud de onda. Simplemente multiplico los valores de la frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia, la unidad común en que nosotros lo representamos son los hertz. Por ejemplo, cuando ustedes escuchen una frecuencia de hertz, una frecuencia de tantos hertz, principalmente cuando escuchen ese término en ultrasonido, sí, en ultrasonido, es muy frecuente escuchar ese tipo de terminología, tantos hertz, tantos megahertz, tantos kilohertz, son terminologías que se utilizan bastante en ultrasonido. Se refiere a la frecuencia de la onda sonora. También, por ejemplo, si ustedes escuchan tantos hertz, por ejemplo, bueno, no me voy a adelantar. No me voy a adelantar, bueno, no me voy a adelantar primero lo que tenía que decir. Bueno, ese es el punto. Podemos calcular nosotros la velocidad a través de la frecuencia de la onda por la longitud de onda. Veamos aquí un ejemplo. La velocidad de la onda, bueno, veamos aquí un ejemplo. La velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 340 metros por segundo.
Esto es algo que nosotros sabemos, que conocemos bien en física, que el sonido cuando se propaga en el aire va a cierta velocidad. Usualmente, si queremos saber esto en kilómetros por hora, tenemos un concepto de que aproximadamente a 1000 kilómetros por hora es la velocidad del sonido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un avión pasa de esa velocidad, es que rompe la barrera de sonido. Si quiero representar eso de kilómetros por hora en metros sobre segundos, que es otra manera en que yo puedo representar la velocidad, es otra unidad en que puedo representar la velocidad, eh, puedo representar que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundos. Y entonces nos dice, el tono más agudo de una persona que puede oír tiene una frecuencia cercana a 20 kilohertz. Aquí voy a escribir eso, qué significa eso de kilohertz. Vamos a ver, voy a abrir la función. Confírmeme si se abrió una página en blanco. Estoy escribiendo un dato ahorita. ¿Se ve? ¿Se observa? Sí. Ok. Ahorita, permítame. Ahorita acaban de ingresar dos compañeros. Vamos a esperar que ingresen los dos compañeros. Buenas, Claudia. Sí, ok, sí ingresó Claudia. Y ingresó Blanca también. Bueno, entonces, en lo que estaba, 1 kilohertz, que es otra manera en que podemos representar la frecuencia, es igual simplemente a 1000 hertz. Es como, por ejemplo, queremos expresar gramos y kilogramos. Aquí es igual a 1 kilogramo, a 1000 gramos, ¿verdad? Es algo así, parecido a esta idea. Otra forma en que puedo expresar la frecuencia es a través del 1 MHz, donde 1 MHz es igual a 1000 kilohertz. Es así como se expresan estas unidades. Usualmente, nosotros cuando queremos representar números muy altos, en vez de decir 1000, 10.000, 100.000, simplemente decimos 1 por 10 elevado a la 3, 1 por 10 elevado a la 4, 1 por 10 elevado a la 5, porque es una manera más abreviada de representar esas cantidades. Entonces, en vez de decir 1000, yo lo que digo es 1 por 10 a la 3. Y aquí lo expreso, hertz. Voy a hacer esto. Bueno, aquí, por ejemplo, en vez de decir 1000 kilohertz, puedo decir 1 por 10 elevado a la 3 kilohertz. Fíjense bien que si yo lo quisiera expresar una relación, permítame, me dice el condición interna inestable. Ok. Bueno. Si yo quiero, bueno, retomando aquí, si yo quiero, por ejemplo, en vez de representar relación megahertz y kilohertz, representar esto directamente a hertz, entonces simplemente reemplazo este valor y en vez de decir 1000 kilohertz, voy a poner aquí esto, voy a poner 1000 y voy a poner un paréntesis, 1000 hertz. Esto es lo que significa. Porque como sabemos muy bien de que kilohertz es igual a 1000 hertz, simplemente reemplazo ese kilohertz y lo agrego aquí. Entonces, ¿cuánto es 1000 por 1000? ¿Cuánto es 1000 por 1000? Vamos a ver. Bueno, 1000 por 1000 es aproximadamente, si no me equivoco, 1.000.000. Si no me equivoco. Entonces, en vez de decir 1.000.000, en vez de escribir toda esa cantidad, simplemente lo represento aquí. Lo represento en cifras de 10, así. Entonces así tenemos que 1 kilohertz es igual a 1000 hertz, o de otra manera expresado, 1 por 10 a la 3 hertz. 1 megahertz es igual a 1000 kilohertz, o expresado ya específicamente en hertz, 1 megahertz es igual a 1 por 10 a la 6 hertz. O si lo quieren expresar de una manera más larga, 1.000.000 de hertz. Eso es. Así es como nosotros representamos una frecuencia. Estas frecuencias
esta manera de representar la frecuencia es una manera muy común también, por ejemplo, en resonancia magnética. En resonancia magnética escuchamos frecuencias, por ejemplo, megahertz. Bueno, vamos a ver retomando la presentación. Entonces, volviendo aquí, el tono más agudo de una persona que puedo oír tiene una frecuencia cercana a 20 kHz, es decir, aproximadamente en 20.000 Hz. Bueno, me adelanto a esto usualmente de que tono que puede escuchar una persona de 20 kHz, esto lo vamos a ver más detalle en ultrasonido. Pero si me adelanto a esto, simplemente hago este ejercicio para que veamos la relación en cómo podemos nosotros relacionar los conceptos de velocidad de la onda, frecuencia de la onda y longitud de onda. Entonces, bueno, nos pregunta cuál es la longitud de onda de este sonido, es decir, cuál es la longitud de la onda de sonido. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, ya conociendo de que nosotros podemos relacionar velocidad por igual a frecuencia por longitud de onda, tenemos la velocidad del sonido, que es esta cantidad, tenemos la frecuencia, que es esta cantidad, y ¿qué es lo que hacemos para encontrar la longitud de onda? Dividimos nada más, hacemos un despeje sencillo, como estos valores están multiplicando, paso al otro lado de la frecuencia de dividir, y tengo esta expresión para encontrar la longitud de onda. Divido estas dos cantidades, ok, divido estas dos cantidades, permítame, ok, divido estas dos cantidades, y dividan por favor en sus calculadoras. Bueno, voy a expresar este 20 kHz a Hz nada más. Esto es lo que recomiendo siempre cuando nosotros tomemos así frecuencias grandes que digan kilohertz, megahertz, por ejemplo, pásenlo directamente a Hz. Pasamos esta cantidad de Hz y entonces en vez de decir 20 kHz tenemos 20.000 Hz. Entonces dividamos 340 metros por segundo entre 20.000. Entre 20.000, 340 entre 20.000. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar esta cantidad. ¿En qué unidades nos quedan? Fíjense bien que estos hertz en términos un poco más simples, simplemente representan segundos inversos. Es decir, la longitud de onda, según este ejercicio nos va a dar en metros. Una manera común de expresar esta longitud de onda puede ser en centímetros, en milímetros, va a dar igual, ustedes pueden convertir esta cantidad de metros que nos dio aquí a centímetros. Ok, por el momento voy a escribir en el chat. Vamos a ver, yo sé que hay varios que tienen el micrófono apagado, obviamente para que no se escuche el sonido de fondo. Entonces voy a hacer aquí una consulta. Voy a hacer una consulta. Vamos a ver. Vamos a ver. No me sale el chat. Bueno, voy a hacer esto. Hasta aquí voy a preguntar si tienen una consulta. Si tienen una consulta, pueden activar el micrófono y hacerla con toda libertad. Tenemos una consulta. Voy a esperar un par de segundos. Si no hay respuesta, continúo. Okay. Bueno, acabo de añadir a dos compañeros ahorita. Bueno, entonces continúo. Ahora, bueno, ya habiendo visto de que nosotros podemos relacionar la longitud de onda y frecuencia, vayamos ahora a lo que es el fotón. Voy a introducir exactamente lo que es un fotón. Dice que un fotón es una partícula, nosotros lo conocemos como partícula elemental en física, porque el fotón es una partícula, o sea, es, como puedo decírselo, que no está constituido por nada más que por sí misma. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que el átomo tiene electrones, el núcleo tiene protones y neutrones. No pasa lo mismo con el fotón. El fotón no está constituido por otra partícula más pequeña, sino que es una partícula sencilla, nada más. Por eso es que le llamamos partícula elemental. ¿Qué pasa con esta partícula elemental?
Fíjense que esta partícula elemental se desplaza por el espacio en forma de onda, así como por ejemplo se desplazan las ondas de agua, se desplazan en el agua, de esa misma, ese mismo patrón de movimiento lo va a hacer ese fotón. Ese fotón se va a desplazar en el espacio a una velocidad fija de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa va a ser una velocidad fija. Esa va a ser la velocidad que se va a desplazar ese fotón. Y entonces, como ese fotón viaja en forma de onda, ese fotón también va a tener una longitud de onda y una frecuencia. Y es aquí donde introduzco el espectro electromagnético como tal. Es que el espectro electromagnético que nosotros conocemos no es nada más que ondas electromagnéticas. Lo conocemos como ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas son debido a que el fotón las causa. El fotón cuando se mueve en el espacio viaja en forma de onda y entonces esas ondas electromagnéticas no son nada más que el fotón moviéndose en forma de onda. Así lo podemos relacionar a este concepto. Y fíjense bien que sucede algunos aspectos peculiares de este fotón. Si este fotón viaja con una longitud de onda muy alta, es decir, o una frecuencia muy baja, no nos confundamos en ese aspecto. Cuando digo frecuencia baja, es lo mismo que decir longitud de onda alta. Aquí esta tabla nos muestra las frecuencias de ese fotón cuando viaja a determinadas frecuencias y cuando viaja a determinadas longitudes de onda. Fíjense bien que ese fotón, cuando viaja a una frecuencia muy baja, lo que origina esa onda electromagnética lo vamos a conocer como radiofrecuencia. Esas radiofrecuencias son aprovechadas para las telecomunicaciones, en las antenas, por ejemplo, de celulares, son aprovechadas para enviar ondas de radio para que, eh, para que podamos captar, por ejemplo, una emisora de radio. Son enviadas por las televisoras para que nosotros podamos captar la señal de televisión. Y entonces esas radiofrecuencias no son nada más que un fotón viajando a una frecuencia muy baja o, dicho de otra manera, a una longitud de onda muy alta. Estamos hablando que la longitud de onda de ese fotón es aproximadamente de varios kilómetros. Es decir, que ese fotón viaja en forma de onda, eh, empieza en una cresta y 1 kilómetro después vuelve a repetir su cresta. Así es como se desplaza ese fotón, esa radiofrecuencia. Y fíjense bien que ya si el fotón viajase a una frecuencia más alta, ahora esas ondas electromagnéticas se convierten en microondas. Vamos a conocer así como microondas. Estas microondas son fotones que viajan a una frecuencia un poco más alta que un fotón que viaja a una frecuencia más baja, que es radiofrecuencia. Entonces esas microondas son aprovechadas en las telecomunicaciones, son también aprovechadas para generar calor. Son las mismas, el microondas que ustedes utilizan para la cocina, despide ondas microondas. Esas ondas microondas llevan consigo calor y ese mismo calor es aprovechado para calentar los alimentos. Estas microondas son utilizadas también en las telecomunicaciones. Por ejemplo, ahorita que se está introduciendo la red 5G, utiliza precisamente esas microondas. Ahora, fíjense bien qué pasa. Si ese fotón viaja a una frecuencia más alta, observen la diferencia. Una frecuencia baja, se observan aquí el valle y las crestas menos pegadas. Una frecuencia un poco más alta, se observan esos valles y crestas más pegados. Ahora, una frecuencia más alta, se observan esos valles y crestas más juntitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese fotón viaja a una frecuencia más alta que la microonda, lo que obtenemos ahora es la luz. La luz que nos rodea es nada más que un fotón viajando a una velocidad un poco más alta que la misma radiofrecuencia y que la misma microonda. Es eso lo que nosotros captamos. Esta longitud, esta parte del espectro electromagnético es peculiar porque nosotros lo podemos captar, nuestros ojos lo pueden captar, lo captamos a través de la luz. Y entonces, fíjense bien de que es eso.
bueno, se me había olvidado una parte, me salté a la microonda, perdón, me salté la infrarroja. Perdón, me salté esta parte. Pasé un solo a la microonda, a la luz, pero me salté esta parte. Bueno, lo voy a ver rápidamente. Si ese fotón que viaja en forma de onda tiene una frecuencia más alta que las microondas, lo que obtenemos aquí son los infrarrojos. Estos infrarrojos son fotones que viajan a una frecuencia un poco más alta y que traen consigo calor. Ese calor, precisamente, nosotros despedimos fotones con frecuencias del valor infrarrojo. Y muchas veces los equipos médicos, por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, utilizan cierto tipo de equipos especializados para captar esas ondas infrarrojas. Por ejemplo, para ver, por ejemplo, que una persona no tenga fiebre, no presente fiebre o no presente los síntomas, se logra captar ese calor que nosotros despedimos en forma de ondas infrarrojas. Perfecto. Entonces, bueno, continuando, cuando la frecuencia es más alta, cuando la frecuencia de fotón que viaja en el espacio es más alta, lo que obtenemos ahora es luz visible. Esta luz visible nosotros la captamos. Es precisamente la luz que nosotros podemos observar. Y esa luz visible, fíjense bien, que tiene ciertas peculiaridades. Los colores que nosotros conocemos, como ser rojo, amarillo, naranja, verde, no son más que fotones viajando a ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo más detallado, que por ejemplo, cuando el fotón viaja a una longitud de onda, por ejemplo, de 550 a 580 nanómetros, nosotros tenemos un color amarillo. Ahora, ¿qué significa eso de nanómetros, micrómetros? Vamos a ver eso ahorita. Voy a abrir la pizarra. Y voy a escribir lo siguiente. Podemos observar la pizarra, ¿verdad? Sí, va. Ok. Voy a escribir, ¿qué es eso de nanómetros, micrómetros? Un nanómetro, lo voy a expresar así, es 1 por 10 a la menos 9. Bueno, a la menos 9, así lo voy a expresar, metros. ¿En qué significa esto? Ese por 10 elevado a la menos 9, pues no sé si pueden hacerlo en su calculadora y me digan cuántos ceros puntos después de cuántos ceros y algo les da. Eso les da como aproximadamente un valor de 0.0000001. Eso es lo que les da un 1 por 10 elevado a la menos 9. Y es por eso que nos sirve a nosotros representar estas cantidades de 10 elevado a la tanto, porque se abrieron más, se abrevia ese espacio. Entonces, un nanómetro es precisamente 1 por 10 a la menos 9 metros. Un micrómetro es 1 por 10 elevado a la menos 6 metros. Esos son metros. Entonces, esa cantidad. Vamos a retomar la pizarra. Vamos a retomar la presentación. Entonces, fíjense bien, voy a volver a esta figura aquí. Fíjense bien que los fotones que viajan en el rango de luz visible viajan con una frecuencia más alta. Pero ¿qué pasa cuando la frecuencia es más alta? Aquí está los valores de la frecuencia. Estamos hablando del 10 elevado a la 15, el valor de Hertz. ¿Qué pasa cuando la frecuencia es más alta? Disminuye la longitud de onda. A este rango, la longitud de onda es tan pequeña que nosotros, en vez de decir metros, centímetros, milímetros, lo representamos nanómetros, micrómetros, para representar esa cantidad tan pequeña. Entonces, cuando el fotón viaja a una determinada longitud de onda, en este caso, por ejemplo, si el fotón viajase a 550
de 550 a 580 nanómetros, lo que emite el fotón es luz amarilla. Si el fotón, por ejemplo, viajase a 590, de 590 a 530 nanómetros, lo que está emitiendo el fotón es luz verde. Y así pasa aquí. Por ejemplo, si el fotón viaja de 650 a 800 nanómetros, lo que está emitiendo el fotón es luz roja. Y eso es la peculiaridad de la onda del espectro electromagnético, que la misma partícula que emite radiofrecuencias es la misma partícula que emite luz roja. La diferencia es que esa partícula viaja a diferentes frecuencias o longitudes de onda. Ahora, continuando, fíjense bien, ¿qué sucede? Ok, voy a hacer una pausa aquí porque se me va a acabar el tiempo. Se me va a acabar el tiempo. Licenciado, se escucha entrecortado. Sí, yo la acabo de escuchar y sí, su voz se escucha así como entrecortada, ¿verdad? Ok, vamos a hacer esto. Voy a finalizar la reunión ahorita porque se me está acabando el tiempo libre. Se me está acabando el tiempo y solo se me